Si en este momento tienes más de 50 años y crees que la presión alta solo se descubre con un tensiómetro en el consultorio médico, lo que voy a revelarte hoy podría salvarte de un infarto o un derrame cerebral. Hace apenas 3 semanas recibí en urgencias a un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular masivo. Él me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, yo me sentía bien, no tenía idea de que mi presión estaba tan alta, y esa es exactamente la razón por la que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso. Pero los japoneses, que tienen una de las poblaciones más longevas del mundo, desarrollaron un método simple para detectar señales de alerta sin necesidad de equipos especiales, y eso es exactamente lo que compartiré contigo en los próximos minutos. Soy el doctor Alejandro Ramírez, médico cardiólogo con más de 20 años de experiencia clínica, y durante mi carrera he atendido miles de casos de hipertensión arterial. Lo que me motivó a hacer este video fue ver cuántas personas llegan a urgencias con complicaciones que pudieron haberse evitado si hubieran prestado atención a las señales que su propio cuerpo les estaba enviando. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perderte otra recomendación de salud hecha especialmente para ti. Si te gusta el video, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios. Leo todos, así puedo producir más videos y ayudar a más personas como tú. Ahora déjame contarte algo que cambió completamente mi forma de evaluar la presión arterial en mis pacientes. Hace aproximadamente 2 años participé en un congreso internacional de cardiología en Tokio y allí conocí a varios médicos japoneses que compartieron conmigo técnicas de observación que sus abuelos y padres han usado por generaciones. No es magia, no es pseudociencia, es simple observación del cuerpo humano. Y la razón por la que funciona tan bien es porque nuestro cuerpo siempre nos avisa cuando algo no está bien. Solo necesitamos aprender a escucharlo. Voy a compartir contigo 6 señales específicas que los japoneses revisan diariamente, pero antes quiero que entiendas algo fundamental. La presión arterial alta no aparece de la noche a la mañana. Es un proceso gradual y tu cuerpo te envía señales mucho antes de que los números en el tensiómetro se pongan peligrosos. El problema es que la mayoría de las personas ignora estas señales o las atribuye al cansancio, al estrés o simplemente a la edad. La primera señal que los japoneses observan religiosamente cada mañana es el enrojecimiento facial persistente, especialmente en las mejillas y la nariz. Y quiero enfatizar la palabra persistente, porque no estoy hablando de ruborizarse ocasionalmente o del enrojecimiento temporal después de hacer ejercicio. Me refiero a ese tono rojizo que permanece en tu rostro durante horas, especialmente por las mañanas al despertar o después de realizar actividades cotidianas simples. Déjame contarte sobre la señora Carmen Rodríguez, una profesora de historia de 63 años que vivía en Valencia. Carmen era una mujer activa, caminaba todos los días al colegio donde trabajaba, mantenía una vida social intensa y siempre se consideró saludable. Pero hace aproximadamente 1 año, sus compañeras de trabajo comenzaron a hacerle comentarios. «Carmen, te ves acalorada», le decían. «Estás muy roja. Descansa un poco». Ella simplemente lo atribuía a los sofocos de la menopausia y a las escaleras del colegio. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba con su esposo, él le dijo: «Amor, tu cara está muy roja. Tal vez deberías ir al médico». Carmen se miró al espejo y efectivamente, sus mejillas estaban intensamente rojas, y lo más preocupante es que no había hecho nada extenuante. Solo se había levantado, había preparado café y se había sentado a la mesa. Esa misma tarde, decidió ir a una farmacia cercana donde ofrecían toma de tensión gratuita. El farmacéutico la midió 3 veces porque no podía creer los números. 190/110. Carmen sintió que el mundo se le venía encima. Ella nunca había tenido problemas de presión, o eso creía. La enviaron inmediatamente a urgencias y después de varios exámenes, descubrimos que llevaba probablemente años con hipertensión no controlada. Lo más impactante fue cuando le pregunté si había tenido otros síntomas, y ella comenzó a recordar los dolores de cabeza matutinos que atribuía al estrés laboral, el cansancio que pensaba era normal para su edad, y sí, esas mejillas rojas que todos notaban excepto ella misma. ¿Por qué sucede este enrojecimiento facial? Cuando la presión arterial está constantemente elevada, los pequeños vasos sanguíneos de tu cara, especialmente en las mejillas y la nariz, se dilatan intentando compensar la presión excesiva. Es como si estuvieran trabajando horas extras constantemente. Esta dilatación hace que más sangre fluya a través de estos vasos, creando ese tono rojizo persistente. Los japoneses lo llaman el rostro de la presión alta, y es una de las primeras cosas que observan cada mañana al mirarse al espejo. La segunda señal que debes observar
son los dolores de cabeza matutinos específicos. Y aquí necesito que prestes mucha atención porque no estoy hablando de cualquier dolor de cabeza. Los dolores de cabeza relacionados con presión alta tienen características muy particulares. Típicamente aparecen al despertar o en las primeras horas de la mañana. Se localizan en la parte posterior de la cabeza o en la base del cráneo y tienen una sensación pulsátil o de presión constante. Lo más característico es que estos dolores mejoran gradualmente a medida que avanza el día o después de levantarse y moverse un poco. Conocí al señor Miguel Santana, un contador de 71 años que vivía en Sevilla. Miguel era meticuloso con todo en su vida. Llevaba registros detallados de sus finanzas, de su agenda, de absolutamente todo, excepto de su salud. Durante meses, Miguel despertaba cada mañana con un dolor de cabeza intenso en la nuca. Me duele como si alguien me estuviera presionando la cabeza desde atrás, me contó más tarde. Él tomaba un analgésico, se duchaba con agua fría y después de una hora aproximadamente, el dolor disminuía. Como el dolor desaparecía, Miguel pensaba que no era nada grave. Tal vez estoy durmiendo en mala posición, se decía a sí mismo. Una mañana, el dolor fue diferente. No solo era más intenso, sino que venía acompañado de náuseas y visión borrosa. Su esposa insistió en llevarlo inmediatamente al hospital. Cuando llegó a urgencias, su presión arterial marcaba 205/120. Miguel estaba al borde de una emergencia hipertensiva. Necesitamos internarlo inmediatamente, le dije. Pero, doctor, yo me siento mejor ahora. El dolor de cabeza ya casi se fue, me respondió. Esa es exactamente la razón por la que es tan peligroso, le expliqué. Tu cuerpo te está enviando alarmas cada mañana y tú las estás silenciando con analgésicos. Durante su hospitalización, mientras estabilizábamos su presión, Miguel me contó que esos dolores de cabeza matutinos habían comenzado hace casi un año. Un año entero ignorando la alarma de su cuerpo. Afortunadamente, logramos controlar su presión y evitar complicaciones mayores, pero el daño a sus riñones ya había comenzado. Hoy, Miguel revisa su presión diariamente y sabe que cualquier dolor de cabeza matutino persistente es una señal de alarma que no puede ignorar. ¿Por qué ocurren estos dolores de cabeza específicamente por la mañana? Durante la noche, mientras duermes, tu presión arterial normalmente disminuye un poco. Pero cuando tienes hipertensión, especialmente si no está controlada, tu presión puede aumentar bruscamente en las primeras horas de la mañana, un fenómeno que llamamos el pico matutino de presión arterial. Este aumento repentino causa que los vasos sanguíneos del cerebro se dilaten, y esa dilatación genera el dolor pulsátil característico en la parte posterior de la cabeza. Si aún estás viendo y encontrando esta información útil, comenta un 1 aquí abajo para mostrarme que estás conmigo. Así sé que este contenido te está ayudando. La tercera señal es algo que muchas personas mayores atribuyen equivocadamente al envejecimiento normal: los zumbidos o pitidos constantes en los oídos, lo que médicamente llamamos tinnitus. Pero aquí está lo importante. No cualquier zumbido en los oídos está relacionado con presión alta. El tinnitus relacionado con hipertensión tiene características específicas. Típicamente es pulsátil, es decir, sientes como si escucharas tu propio latido cardíaco en los oídos. Puede ser constante o empeorar en momentos específicos, especialmente cuando te agachas, te esfuerzas físicamente o te acuestas por la noche. La señora Rosa Fernández, una costurera de 68 años que vivía en Málaga, vino a mi consulta enviada por un otorrinolaringólogo. Rosa había visitado a 3 médicos diferentes, buscando solución para un zumbido constante en su oído derecho que la estaba volviendo loca. Es como si tuviera una cigarra viviendo dentro de mi cabeza, me describió. El zumbido era tan intenso que le impedía concentrarse en su trabajo. No podía ver televisión tranquila, y por las noches, el silencio de su habitación hacía que el zumbido pareciera aún más fuerte, impidiéndole dormir adecuadamente. Rosa había gastado una fortuna en tratamientos para el oído. Le habían hecho lavados, le habían recetado medicamentos para el vértigo. Incluso había probado remedios naturales que le recomendaban en Internet. Nada funcionaba. Cuando revisé su historial médico, noté algo importante. En los últimos 5 años solo se había tomado la presión arterial 2 veces, ambas en contextos casuales, y nadie le había dado seguimiento. Tomemos tu presión arterial, le dije. Ella me miró confundida. Doctor, yo vine por el zumbido, no por la presión. Confía en mí, le respondí. Su presión marcaba 185/100. Rosa, ¿llevas cuánto tiempo con este zumbido?, le pregunté. Aproximadamente 2 años, doctor, pero ha empeorado mucho en los últimos meses. Comenzamos un tratamiento para controlar su presión arterial y le pedí que llevara un registro diario del zumbido y su intensidad.
Después de 3 semanas de tratamiento, cuando su presión se estabilizó alrededor de 130/80, Rosa regresó a mi consulta casi llorando, pero esta vez de felicidad. Doctor, el zumbido disminuyó en un 80%, me dijo. Por primera vez en 2 años pude dormir toda la noche sin ese ruido constante atormentándome. El mecanismo es fascinante. Cuando tu presión arterial está constantemente elevada, el flujo sanguíneo a través de los vasos del oído interno se vuelve turbulento. Imagina una manguera de jardín con demasiada presión. El agua no fluye suavemente, sino que genera turbulencia. Esa turbulencia en los vasos sanguíneos cercanos a tu oído interno es lo que percibes como ese zumbido o pitido pulsátil. Es literalmente el sonido de tu sangre fluyendo con demasiada presión cerca de las estructuras auditivas. Pero si eso te sorprendió, espera hasta escuchar sobre la cuarta señal, una que muy pocas personas asocian con presión alta: sangrados nasales frecuentes sin causa aparente. Y quiero enfatizar la palabra frecuentes, porque un sangrado nasal ocasional puede tener muchas causas, desde aire seco hasta rascarse la nariz. Pero cuando comienzas a tener sangrados nasales repetidos, especialmente si nunca antes los habías tenido, y particularmente si ocurren en momentos específicos como al agacharte, al hacer un esfuerzo o incluso al estornudar con un poco más de fuerza de lo normal, esa es una bandera roja gigante. El señor Antonio Morales, un albañil de 65 años de Zaragoza, llegó a urgencias un jueves por la tarde con un sangrado nasal que no podía controlar. Antonio era un hombre robusto, acostumbrado al trabajo físico duro, y nunca había tenido problemas de salud significativos. Pero en las últimas semanas había notado algo extraño. Cada vez que se agachaba para recoger materiales o herramientas en la obra, su nariz comenzaba a sangrar. Al principio eran solo unas gotas, nada que lo preocupara demasiado. Es el polvo de la construcción, pensaba. Pero ese jueves, mientras levantaba unos sacos de cemento, el sangrado comenzó tan intenso que sus compañeros se asustaron y lo trajeron directamente al hospital. Cuando llegó, Antonio tenía su camisa empapada de sangre. Mientras mis colegas de otorrinolaringología trabajaban para detener el sangrado, yo tomé sus signos vitales. La presión arterial de Antonio marcaba 220/130. Antonio me miró confundido cuando le di la noticia. Pero doctor, yo me siento fuerte. Trabajo todos los días sin problema. Exactamente por eso estás aquí, le expliqué. Tu cuerpo es fuerte y ha estado compensando, pero llegó a un punto donde no puede más y te está enviando señales de emergencia. Después de estabilizarlo y detener el sangrado, le pregunté si había tenido otros síntomas. Antonio comenzó a recordar. Hace como 6 meses comenzó a sentir presión en la cabeza cuando hacía esfuerzos. Había tenido algunos mareos esporádicos que atribuía al calor del trabajo, y efectivamente esos sangrados nasales que se habían vuelto cada vez más frecuentes. Todos esos síntomas juntos pintaban un cuadro claro de hipertensión severa no controlada. La razón por la que ocurren estos sangrados nasales es anatómica. Dentro de tu nariz hay una zona llamada plexo de Kieselbach, que es una red muy rica en vasos sanguíneos superficiales. Esta zona es naturalmente frágil. Cuando tu presión arterial está constantemente elevada, estos pequeños vasos están sometidos a una presión excesiva constante. Cualquier aumento adicional de presión, como agacharse, hacer esfuerzo o incluso estornudar, puede causar que estos vasos se rompan y comiencen a sangrar. Es como inflar un globo más allá de su capacidad. Eventualmente se romperá en su punto más débil. La quinta señal que los japoneses observan diariamente es algo que muchas personas mayores ignoran completamente: hinchazón en las piernas y los tobillos, especialmente al final del día. Ahora sé lo que estás pensando. Mucha gente tiene las piernas hinchadas por estar de pie todo el día o por el calor. Es verdad, pero la hinchazón relacionada con presión alta tiene características específicas. Típicamente es bilateral, afecta a ambas piernas por igual, empeora progresivamente a medida que avanza el día, y cuando presionas con tu dedo sobre la zona hinchada, queda una marca que tarda varios segundos en desaparecer, lo que llamamos edema con fobia. La señora Isabel Martínez, una enfermera jubilada de 72 años de Barcelona, conocía perfectamente todos estos signos médicos por su profesión, pero irónicamente los ignoró completamente cuando comenzaron a aparecer en su propio cuerpo. Isabel había trabajado 40 años en hospitales, había cuidado a cientos de pacientes, pero cuando se trataba de su propia salud, aplicaba la vieja excusa de que los médicos y enfermeras son los peores pacientes. Durante meses, Isabel notó que sus zapatos le quedaban más apretados al final del día. Tengo los pies hinchados, pensaba, pero lo atribuía a caminar mucho, al calor del verano, a cualquier cosa excepto a un problema médico real. Dejó de usar sus zapatos favoritos porque ya no le entraban cómodamente.
Sus hijas le comentaban: «Mamá, tus piernas están muy hinchadas», y ella simplemente respondía: «Es la edad, es normal». Pero no era normal, y en el fondo Isabel lo sabía, solo que no quería admitirlo. Una tarde, mientras visitaba a una de sus antiguas colegas en el hospital donde trabajó, su amiga le dijo algo que la impactó. «Isabel, mírate las piernas. Esa hinchazón no es normal, y tú lo sabes mejor que nadie. Ven, te voy a tomar la presión ahora mismo». Isabel intentó resistirse, pero su amiga fue insistente. La presión marcaba 195/105. «Isabel, esto es grave. Tienes que ver a un cardiólogo ya», le dijo su amiga. En ese momento, Isabel no pudo seguir negando la realidad. Terminó en mi consulta esa misma semana. Cuando evaluamos a Isabel completamente, descubrimos que tenía hipertensión severa que ya había comenzado a afectar su función renal. Sus riñones estaban trabajando solo al 60% de su capacidad normal. La hinchazón en sus piernas era resultado de que sus riñones, dañados por la presión alta crónica, no podían eliminar el exceso de líquido de su cuerpo eficientemente. Isabel, con lágrimas en los ojos, me dijo algo que nunca olvidaré. «Doctor, yo pasé mi vida entera cuidando a otros, enseñándoles sobre salud, pero cuando se trataba de mí misma, simplemente ignoré todas las señales. No seas como yo». El mecanismo detrás de esta hinchazón es complejo, pero importante de entender. Tus riñones son como filtros que regulan el balance de líquidos en tu cuerpo. Cuando la presión arterial está constantemente elevada, daña gradualmente los pequeños vasos sanguíneos dentro de los riñones. Este daño hace que los riñones no puedan filtrar y eliminar el exceso de líquido adecuadamente. Ese líquido retenido se acumula en las partes más bajas de tu cuerpo debido a la gravedad, típicamente en tus piernas y tobillos. Por eso la hinchazón es peor al final del día, después de haber estado de pie o sentado por horas. Y ahora llegamos a la sexta y última señal, una que es particularmente importante porque puede ocurrir en cualquier momento del día. Episodios de visión borrosa, o la sensación de ver manchas o puntos flotantes. Esta señal es especialmente preocupante porque indica que la presión alta está comenzando a afectar los vasos sanguíneos de tus ojos, y los daños a la vista, si no se tratan a tiempo, pueden ser permanentes. El señor Fernando Ruiz, un conductor de autobús de 64 años de Madrid, vino a mi consulta después de perder su licencia de conducir temporalmente. Fernando había estado conduciendo autobuses urbanos por 30 años. Era un conductor excelente, nunca había tenido un accidente. Pero una mañana, mientras conducía su ruta habitual, comenzó a ver borroso. No era que no pudiera ver nada, pero las señales de tránsito se veían difusas. Los semáforos parecían tener halos alrededor y ocasionalmente veía como pequeñas manchas flotando en su campo visual. Fernando, preocupado por la seguridad de sus pasajeros, detuvo el autobús inmediatamente y llamó a su supervisor. Lo enviaron directamente al médico ocupacional de la empresa, quien le hizo un examen de vista completo. Su agudeza visual había disminuido notablemente en ambos ojos. El oftalmólogo notó algo preocupante en el fondo de sus ojos: cambios en los vasos sanguíneos de la retina característicos de hipertensión crónica. «Te voy a enviar a un cardiólogo urgentemente», le dijo el oftalmólogo. Fernando no entendía qué tenían que ver sus ojos con su corazón. Cuando evaluamos a Fernando, su presión estaba en 182/98, y había evidencia clara de que esta presión alta había estado presente por años sin ser tratada. Los vasos sanguíneos de su retina mostraban cambios característicos: estrechamiento, cruces arteriovenosos anormales y pequeñas hemorragias. «Fernando, tu presión alta no solo está afectando tus ojos, está afectando todo tu sistema vascular», le expliqué. «Pero doctor, yo nunca me he sentido mal, nunca he tenido síntomas claros», me respondió. «Esa es exactamente la razón por la que la hipertensión es tan peligrosa», le dije. «No te das cuenta hasta que el daño ya está hecho». Comenzamos el tratamiento inmediatamente, y después de 3 meses de tener su presión controlada, Fernando pudo recuperar su licencia de conducir. Su visión mejoró significativamente, aunque algunos cambios en los vasos de su retina ya eran permanentes. Hoy Fernando revisa su presión cada mañana sin falta, y ha aprendido a reconocer cualquier cambio en su visión como una señal de alerta. Los ojos son particularmente vulnerables a la presión alta, porque los vasos sanguíneos de la retina son extremadamente delicados. Cuando la presión arterial está constantemente elevada, estos pequeños vasos pueden dañarse, estrecharse o incluso romperse, causando pequeñas hemorragias. Este daño interfiere con la forma en que tu retina procesa las imágenes, resultando en visión borrosa, manchas flotantes o distorsión visual. En casos severos, puede llevar a pérdida permanente de la visión.
Ahora que conoces estas 6 señales, es momento de la reflexión final. Lo que los japoneses entienden mejor que nadie es que la salud no se trata de esperar a tener una emergencia para actuar. Se trata de observación diaria, de prestar atención a las señales sutiles que tu cuerpo te envía constantemente. Cada una de estas 6 señales, el enrojecimiento facial persistente, los dolores de cabeza matutinos, los zumbidos en los oídos, los sangrados nasales frecuentes, la hinchazón en las piernas y la visión borrosa, son mensajes de tu cuerpo diciéndote, algo no está bien, necesito ayuda. La presión arterial alta es llamada el asesino silencioso, pero la verdad es que no es tan silencioso si sabes qué escuchar y qué observar. Tu cuerpo siempre te habla. El problema es que la mayoría de las personas no han aprendido a escucharlo. Carmen con sus mejillas rojas, Miguel con sus dolores de cabeza matutinos, Rosa con su zumbido constante, Antonio con sus sangrados nasales, Isabel con sus piernas hinchadas y Fernando con su visión borrosa. Todos ellos tenían algo en común. Sus cuerpos les estaban gritando que algo andaba mal, pero ellos habían aprendido a ignorar esas señales. Y aquí está lo más importante que quiero que entiendas. Si te identificaste con alguna de estas señales, no quiero que entres en pánico, pero tampoco quiero que las ignores. La hipertensión es una condición seria, pero es también una de las más tratables cuando se detecta a tiempo. Con el tratamiento adecuado, cambios en el estilo de vida y monitoreo regular, puedes vivir una vida larga y saludable a pesar de tener presión alta. Mi recomendación práctica para ti hoy es muy simple. Primero, si tienes más de 50 años y hace más de 6 meses que no revisas tu presión arterial, programa una cita con tu médico esta misma semana. No esperes a tener una emergencia. Segundo, comienza a hacer una observación diaria de estas 6 señales. No necesitas equipos especiales, solo necesitas unos minutos cada mañana frente al espejo. Observa tu cara, presta atención a cualquier dolor de cabeza matutino. Escucha si hay zumbidos en tus oídos. Revisa tus piernas al final del día. Tercero, si notas cualquiera de estas señales de forma persistente, no las ignores, no las justifiques con excusas como el estrés o la edad. Busca atención médica. Y algo más que quiero enfatizar. Si ya tienes diagnóstico de hipertensión y estás en tratamiento, estas señales también son importantes para ti. Cualquiera de ellas podría indicar que tu tratamiento actual necesita ajustes. La hipertensión no es algo que tratas una vez y te olvidas. Requiere monitoreo y ajustes continuos. Recuerda, la medicina preventiva siempre es más efectiva y menos costosa que la medicina de emergencia. Cada uno de los pacientes que te compartí hoy llegó a mi consulta tarde, cuando ya había daño establecido. Algunos tuvieron suerte y pudimos revertir gran parte del daño, otros no tuvieron tanta suerte y tienen que vivir con las consecuencias permanentes. Tú tienes ahora el conocimiento y las herramientas para no ser parte de esa estadística. La longevidad de los japoneses no es casualidad ni es solo genética. Es resultado de una cultura que valora la observación, la prevención y la atención temprana a las señales del cuerpo. Hoy te he compartido una pequeña parte de esa sabiduría, pero depende de ti aplicarla en tu vida diaria. Si este video te ayudó a entender mejor las señales de la presión alta, compártelo con tus familiares y amigos, especialmente con aquellos que tienen más de 50 años. Podría literalmente salvar una vida. Y si tienes dudas o quieres compartir tu experiencia con alguna de estas señales, déjame un comentario aquí abajo. Leo todos y trato de responder la mayor cantidad posible. Tu pregunta podría ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Recuerda, tu salud es tu responsabilidad más importante. Y cuidarla no tiene que ser complicado. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente prestar atención a lo que tu cuerpo te está diciendo. Nos vemos en el próximo video con más información que puede transformar tu salud y tu vida. Y